Bienvenidos a nuestra clase número 7 del curso de cálculo de edificios de hormigón armado con la herramienta Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta clase vamos a hablar acerca de la creación de casos de carga en función de todas las acciones que aplicaremos sobre la estructura. Vamos a aplicar las cargas muertas y las cargas vivas y además aplicaremos la carga de viento y para ello utilizaremos el simulador de carga de viento que viene incorporado con el programa. Algunas cargas especiales no las vamos a considerar por tratarse de un curso básico a intermedio. Tal es el caso, por ejemplo, de cargas de temperatura, cargas de empujes o carga sísmica. Esos tópicos los veremos en un curso avanzado posteriormente. Bien, entonces, para crear los casos de carga, el estructurista deberá tener de antemano definidas todas las cargas que se van a ver involucradas en el modelo. En este caso, para este curso, aplicaremos los siguientes valores para carga muerta: el peso propio de toda la estructura, de todos los elementos que serán asignados automáticamente en función de la geometría y del peso específico del material que hemos creado. Tendremos también el peso de muros. Usaremos carga lineal de 500 kilogramos fuerza sobre metro. Y el peso de la cerámica o de los pisos que van a ir recubriendo toda la superficie de las losas. Usaremos un valor de 100 kilos sobre metro cuadrado por este concepto. Sin duda, todos estos valores deberán ser revisados en función del tipo de proyecto y además de la norma local. La carga viva, vamos a aplicar una carga de uso de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado que aproximadamente corresponde con la carga de un uso residencial. Para las escaleras aplicaremos un valor de 300 kilos sobre metro cuadrado y cuando hagamos la losa del ascensor aplicaremos una carga de 700 kilos sobre metro cuadrado encima de la losa, y esto corresponde a todos los ganchos de fijación, de sujeción del ascensor. Bien, obviamente este valor deberá ser revisado en función del tipo de ascensor y de las especificaciones del fabricante. A efecto de este ejemplo académico, ocuparemos este valor. Para la carga de viento, bueno, tendríamos que hacer el cálculo según una norma local o bien usar el simulador que trae Robot Estructural. Nosotros hemos configurado que haga el cálculo de la simulación bajo la norma americana AC07. Como habíamos mencionado, los tópicos especiales en un curso posterior veremos cómo aplicar cargas de temperatura, carga sísmica, carga de empuje y otros. Sin embargo, dentro del material de este curso se está proporcionando el libro de análisis y diseño de estructuras con Robot Estructural de mi autoría, y en ese libro se incluye el acápite o un tema íntegro acerca de la aplicación de carga sísmica para hacer el análisis sísmico dinámico. Entonces yo quiero invitar a todos los cursantes que puedan leer este libro que está en la misma plataforma y puedan echar un vistazo al tema de la carga sísmica. Este tópico, como hemos mencionado, lo veremos en un curso avanzado posteriormente. Bien, crearemos entonces los casos de carga muerta, peso propio, muros y piso. Entonces voy a irme al programa. Tenemos aquí el archivo de la última sesión. Está creado todo el modelo, como ustedes recordarán. Habíamos creado todas las secciones, las losas e incluso la escalera. Entonces vamos a irnos al menú cargas
casos de carga y me aparece aquí el cuadro de diálogo de creación de casos de carga. Tenemos la carga permanente, de explotación, de viento, etc. Voy a elegir el caso de carga de tipo permanente. El primero que voy a crear va a ser el peso propio. Peso propio. Le pongo una etiqueta, la vamos a llamar PP y le digo agregar. Vuelvo a mi presentación. El siguiente es muros y el siguiente es pisos. Entonces, volvemos a Robot. Voy a poner acá muros. Vamos a ponerle una etiqueta mu. Los muros también es una carga permanente. Voy a poner aquí pisos. Voy a llamar pi. Agregar. Entonces hemos creado 3 casos de carga de naturaleza permanente. Muy bien. Volvemos a la presentación. Necesito un caso de carga de uso, un caso de carga de escalera y un caso de carga de ascensor que voy a considerar como carga viva. Entonces tenemos uso, escalera y ascensor. Voy a volverme al programa. Y vamos a colocar como carga de explotación la carga de uso. Vamos a llamar uso. Agregar. La carga de escalera. Vamos a llamar es. Y la carga de ascensor. Vamos a llamar ascensor. Ok. Tenemos entonces 3 cargas permanentes, 3 cargas de explotación o de uso. Y nos volvemos a la presentación. Necesitamos los casos de carga de viento. Si hiciéramos el cálculo de la carga de viento según la norma local, yo debería crear manualmente, como estábamos haciéndolo, el caso según el tipo de viento. Sin embargo, en este ejemplo vamos a usar el simulador de robot basado en ACE07, en esta norma, y me va a calcular de forma bastante aproximada a la que yo calcularía manualmente con mi norma local. Entonces voy a usar el simulador para generar los casos de carga de viento. Por lo tanto, si yo me vengo a Robot, no necesito crear el caso de carga de viento. Si lo hiciéramos de forma manual, yo tendría que crear casos de carga para el viento actuando en diferentes direcciones. Por ejemplo, en dirección X positiva, en dirección X negativa, dirección Y positiva y Y negativa. Es decir, en las 4 posibles direcciones. Es más, yo debería quizás calcular también en algunas direcciones diagonales, dependiendo de la geometría del edificio. Entonces esto se volvería bastante tedioso, bastante largo, si hiciéramos de forma manual. Entonces, nuevamente, no vamos a crear casos de carga de viento, porque estos se van a crear de forma automática con el simulador de robot. Bien, con esa aclaración, habiendo creado estos casos de carga, voy a cerrar este cuadro y observe ahora que tenemos aquí todos los casos de carga creados. Voy a desactivar por un momento la visualización de los perfiles. Entonces, yo puedo proceder al cargado, pero vamos a activar este botón que dice símbolos de cargas y el que está al lado que dice anotaciones valores de carga. Muy bien. Cuando activamos estos botones, en la parte inferior derecha me dice el caso 1, que es el peso propio, tiene aplicada una carga menos PZ
que me indica que todos los elementos que están pintados de rojo, en este caso todos los elementos, su peso propio está siendo aplicado hacia abajo. Entonces está de forma correcta. Bien, el peso propio me lo está calculando de forma automática, no necesito hacer más nada. Vamos a los muros. En el caso de los muros, yo debería remitirme al proyecto de arquitectura. Para establecer en qué vigas o en qué parte de la estructura existen los muros. Entonces, voy a volver a mi presentación y me dice que los muros tienen un peso de 500 kilos sobre metro, son cargas lineales. Entonces, voy a volver a Robot. Asegúrese de estar en el caso de carga de muros. Voy a venirme a definir cargas. Voy a hacerlo sobre barras. Activo la carga uniforme. Me pide el dato en kilogramos fuerza sobre metro. Entonces en dirección Z le digo menos 500 y agregar. Muy bien. Entonces yo debería seleccionar sobre qué vigas vamos a aplicar estos muros. Bueno, vamos a aplicar en las vigas perimetrales, haciendo de cuenta que esto es el cerramiento. Entonces voy a aplicar aquí. Voy a activar un momento la forma de las secciones para facilidad de selección. Marco aquí, observe, sobre esta viga, marco, sobre esta viga. Asegúrese de estar seleccionando la viga y no la losa. Si seleccionamos la losa no va a pasar nada. Necesitamos carga en barra, entonces es sobre la viga. Selecciono la viga, viga, y así sucesivamente yo puedo marcar todas las vigas que llevan esta carga de muro. Si deseamos hacerlo de forma un poco más directa, más práctica, podríamos hacer la selección por barras. Por ejemplo, bueno, terminaremos de poner aquí la selección. Digamos que en estas vigas existen muros, entonces estoy asignando la carga correspondiente. Como mencioné al principio, tendríamos que hacer referencia a un plano de arquitectura donde se indique exactamente en qué vigas hay muro y sobre qué vigas no lo hay. Entonces el cargado tendrá que hacerse de forma muy minuciosa, ¿sí? Algunos calculistas, por ejemplo, traducen el peso del muro en una carga superficial. ¿Por qué razón? Porque algunas veces los muros son, digamos así, modificables dentro de la arquitectura. En algunos casos, algunos muros se pueden demoler o construir en otro lugar. Entonces, algunos calculistas, algunos ingenieros hacen que la carga de muro no sea lineal, sino más bien superficial, y esto le da cierta libertad para mover dentro de la superficie de la losa los respectivos muros. Bien, asumo que esta es la distribución de la carga de los muros. En la planta baja voy a asumir que todas las vigas tienen una carga de muro. Entonces, para mayor facilidad puedo hacer la siguiente operación. Voy a seleccionar vigas correspondiente a la planta baja. Note que se me selecciona todo. Acá he cometido un pequeño error en la modelación porque esta viga no debería existir. Esta viga la vamos a borrar. Esa viga la borramos. Cuando borramos una viga, debemos tener el cuidado de borrar también sus nudos. Quiero que observe que aquí
ha quedado un nudo, aquí ha quedado otro nudo que era parte de la viga. Voy a desactivar un momento la visualización de las secciones y además voy a desactivar la visualización de la plantilla de AutoCAD. Esta plantilla ya no me sirve, por el momento la voy a ocultar. Selecciono el modelo y le digo donde dice activado, no. Ok, estoy borrando la visualización de los nudos, perdón, de la plantilla. Entonces observe que aquí me ha quedado flotando unos nudos de la viga que yo eliminé, este nudo 43 y el nudo 44. Voy a seleccionar este nudo y lo borro, selecciono este nudo y lo borro, de manera tal que mi modelo me quede de esta forma. Bien, con esa aclaración, entonces decía, vamos a marcar todas las vigas de la planta baja, que son estas, y voy a traer con el cursor aquí, hago un clic y me trae todas las vigas seleccionadas y le digo aplicar. Entonces observe que la carga de 500 kilos correspondiente a los muros también he aplicado en esas vigas. Reitero, estamos haciendo esto simplemente en la suposición de que sobre todas esas vigas hay un muro. Ok. Hemos cargado entonces todos los muros de la losa. Ahora voy a volver a mi presentación. Los pisos son 100 kilos sobre metro cuadrado. Esta es una carga superficial. Muy bien, entonces voy a volver a mi presentación, perdón, al robot. Voy a pasarme a la carga de pisos. Y voy a marcar, fíjese que este trabajo lo puedo hacer desde esta vista o lo puedo hacer desde la proyección. Desde esta vista yo voy a irme a la línea de construcción del piso 1. Puedo trabajar en planta. Bien, la visualización de estas flechas las voy a quitar para que no me estorben la visual. Paneles, desactivo estas dos opciones, que me quede más limpio el modelo. Muy bien. Voy a cargar, en el caso de carga de pisos, la carga de 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Que esto puede incluir el piso, puede incluir los cielos rasos o cielos falsos, dependiendo de todas las cargas que nosotros querramos considerar. Muy bien, vamos a darle acá en definir cargas. En este caso voy a elegir carga de superficie y elijo la primera que dice carga superficial. Vamos a darle en Z, menos 100. Observe la unidad, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Le digo agregar y empiezo a marcar todas las losas. Voy a marcar esta. No me está indicando aquí los valores, los voy a aplicar ahora sí. Observe que cuando he asignado se me remarca de color rojo y me indica aquí la carga de 100. Aquí me muestra la unidad, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Está en valor negativo. Entonces voy a marcar esta. Ahí está. Esta. 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 Esta losa. Aquí. Aquí. Y aquí. Bien. Ya hemos asignado a todas las losas. Voy a cerrar por un momento este cuadro de diálogo. Aparentemente se me ha borrado, realmente no es así. Voy a volverme a la vista. Acá yo puedo apreciar realmente la carga del piso. Si ustedes se fijan, puedo yo navegar entre el peso propio
el caso de carga de los muros, que tiene su propia configuración, y el peso de los pisos tiene su propia configuración. Voy a volver a mi presentación. Ojo que el piso debería estar aplicado también sobre la escalera, porque también la escalera va revestida. Entonces voy a volverme al robot. Esto me estaba faltando. Entonces voy a venirme acá. Activo mi carga de superficie de menos 100, agregar, y sobre este paño y sobre este paño. Muy bien. Ya está aplicado el piso también sobre la escalera. Ok. Ahora bien, mi sobrecarga de uso me dice 200 kilos, pero en el caso de carga viva o de carga de uso. Pero para la escalera 300 kilos. Entonces vamos a volvernos al robot. Voy a colocar el caso de carga de uso. Y en el caso de carga de uso voy a darle en carga de superficie, carga superficial, y le digo menos 200. Menos 200 kilos sobre metro cuadrado, agregar. Entonces nuevamente voy a marcar este paño y así sucesivamente todas las losas del modelo. Como ven, también lo puedo hacer desde esta visual. Debo asegurarme que todas las losas tengan la carga superficial, pero me dice que en las escaleras use menos 300 kilos. Entonces voy a darle nuevamente acá, carga superficial, y aquí le digo menos 300, agregar. Entonces marco este paño de la escalera, este y este. Algo que me gusta mucho del programa es la facilidad, la versatilidad de poder visualizar en todo momento en 3 dimensiones, si es que es deseable, la estructura y además la carga que estoy aplicando. Entonces me parece una forma muy rigurosa, muy minuciosa de poder hacer un control del cargado estructural. Entonces eso es algo que todo ingeniero estructurista debe tomar en cuenta. Entonces vamos revisando hasta acá. Bueno, esta carga de uso de 300 en la escalera, fíjese que lo puse en carga de uso. Quizás es un error. Yo puedo mantenerlo ahí si deseo, o podría poner aparte la carga de la escalera, estos 300 kilos, solamente esta carga. ¿Cómo haría para cambiar? Porque fíjense que en el caso de carga de uso están los 200 kilos de las losas más los 300 kilos de la escalera. Si yo quisiera cambiar esta situación, tendría que venirme a cargas. Observe aquí, en el caso de carga de escalera no hay nada. Entonces acá tengo carga de uso de 200 y carga de uso de 300, que esta es la que corresponde a la escalera. Entonces aquí simplemente le digo que en vez de la carga de uso sea la carga en el caso de carga de escaleras. Entonces, escalera, fíjese que con esta tabla yo puedo cambiar el lugar donde se encuentra la carga. Entonces ya no está más aquí en el caso de carga de uso. Y si pongo el caso de carga escalera, ahora sí aparecen los 300 kilos. Entonces me vuelvo a mi geometría. Aquí lo voy a poder apreciar mejor. Tengo los 200 kilos sobre todas las losas en el caso de carga de uso. Y si me voy al caso de carga de escalera, únicamente tengo los 300 kilos que están sobre ella. Bien, voy a volverme a la presentación.
Como dijimos, la carga de viento todavía no la voy a aplicar porque voy a hacer uso del simulador de robot. Entonces, lo que procede ahora es simplemente copiar la planta tantas veces es necesario para terminar el modelo de mi edificio. Entonces, hasta aquí se supone que ya está toda la estructura hasta la planta baja con todas las cargas que corresponden. Esto es una gran ventaja porque al copiar yo una planta se me va a copiar con todo y cargas. Es decir, ya yo no necesitaré hacer el cargado de los siguientes pisos. Entonces, note que la planta que hemos llamado piso 1 la vamos a copiar, la vamos a repetir 2 veces encima para realizar hasta el nivel de la azotea. Entonces, esto es lo que vamos a hacer enseguida. Antes de continuar, si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos creado una línea esta línea de construcción de 1,75 en altura de forma auxiliar para hacer el apoyo de la escalera. Pero ahora ya no la necesito, la vamos a eliminar. Voy a aprovechar este momento para abrir el cuadro de diálogo de líneas de construcción. Aquí en Y debe aplicar letras y en Z voy a seleccionar este que dice 1,75 y le digo eliminar. Ahora sí, aplico y observe que volvemos con las plantas tal como habíamos quedado originalmente. Bien, vamos a hacer el copiado de toda la estructura 2 veces por encima. ¿Cómo hacemos eso? Se supone que deberíamos estar en el piso 1, a nivel de piso 1. Entonces, encima de piso 1 tengo los niveles piso 2 y azotea. Entonces voy a hacer clic derecho, plantas, copiar el contenido de la planta. Le damos ahí. Entonces, le digo que encima se copie, encima del piso 1, el número de repeticiones van a ser 2. Voy a copiar 2 veces. Esto lo dejo desactivado. Y le digo OK. Observe ahora, nuestro edificio se ha copiado completo con todas sus cargas como corresponde hasta la parte de el nivel que hemos llamado azotea. Bien, voy a desactivar por un momento los símbolos de cargas. Ahora sí, nuestro edificio está tomando forma. Nuestro edificio ya tomó forma y vamos a terminar el modelo copiando solamente la caja del ascensor hasta el piso o hasta el nivel que hemos llamado precisamente ascensor, porque se supone que esta fosa debe continuar para que la caja del ascensor o el bloque del ascensor pueda subir hasta el último nivel. En ese sentido, voy a volver a mi presentación. Me estoy refiriendo a esto que vimos en una clase anterior, a esta parte, ¿no? Se supone que el ascensor va a subir hasta este nivel, pero debería poder colgarse desde más arriba, donde está toda la sala de máquinas y todos los elementos de fijación, de sujeción, para que este aparato funcione. A efecto de este ejemplo le dimos una altura de 3,50 metros también, donde tiene que existir en la parte superior una losa de soporte. Ok, entonces voy a volverme a mi clase y vamos a retornar también al programa para hacer el respectivo copiado. Entonces, observe lo que vamos a hacer. Hago clic derecho, seleccionar, y como aquí se me dificulta un poco seleccionar quizás la fosa del ascensor, yo puedo hacer uso
de las opciones de visualización. Acá voy a visualizar, observe, en el eje X, en el eje Y, que es el eje de color verde, voy a hacer un corte en este sentido. Y observe que aquí he ocultado parcialmente la estructura, de manera que se me facilite la selección de estos elementos. Entonces voy a seleccionar este panel o este muro. Con la tecla control selecciono este otro y con la tecla control este otro. Entonces note que tengo los tres muros seleccionados. Estos se encuentran en el nivel de la azotea. Entonces voy a hacer clic derecho, plantas, copiar el contenido de la planta. Le digo aquí que se copie encima, pero efectuar la operación únicamente para los elementos seleccionados, que se copie una sola vez. Entonces, OK. Observe ahora, hacemos un clic en falso y deselecciono la estructura. Bien, voy a volver la visualización de forma original como estaba al principio. Y ahora tenemos nuestro edificio planteado de esta forma. Muy bien. En la parte superior necesito también colocar una losa, una tapa, si vale el término, para soporte del elemento ascensor. Entonces voy a irme a la proyección. Observe que aquí yo puedo ir navegando entre losas, entre niveles. Aquí tengo la azotea y finalmente la losa del ascensor. Entonces tengo en el nivel del ascensor, tengo visible únicamente la fosa del ascensor. Entonces encima de esta fosa voy a crear una losa de planta cuyo espesor va a ser 20 centímetros. El modelo va a ser lámina para que reparta la carga en dos direcciones, y voy a usar la opción rectángulo. Entonces desde aquí hasta aquí y hasta aquí. Voy a cerrar esto. He creado la tapa, diríamos así, del ascensor. Observe. Ahora sí está visible. Y con eso estaríamos, terminando prácticamente el modelo estructural. Solamente me faltaría aplicar la carga correspondiente aquí en la parte del techo. Yo puedo navegar usando la visualización de las cargas. Puedo navegar, por ejemplo, con las cargas de las escaleras. Observe que en todas las escaleras está aplicada la respectiva sobrecarga. Lo mismo con las cargas de uso en todos los niveles como corresponde. Bien, voy a irme al caso de carga de ascensor. En este caso de carga no tengo ninguna carga creada, y en mi presentación he definido para el ascensor una sobrecarga de 700 kilos sobre metro cuadrado. Esto va sobre la losa. Sin duda esto debería ser el dato de un fabricante de ascensores. Algunos fabricantes establecen estas sobrecargas como cargas puntuales en lugares específicos de la losa. Entonces otros fabricantes pueden establecer una carga similar a esta, como por ejemplo 700 kilos sobre metro cuadrado. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Voy a darle aquí en seleccionar. Voy a establecer el caso de carga del ascensor y definir cargas. Bien, voy a usar la carga de superficie de menos 700 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Agregar,
y voy a seleccionar únicamente la losa de la tapa, esta de acá. Ok, entonces hemos aplicado la carga que correspondería a la fosa del ascensor. Muy bien, ahora sí, con esto tendríamos el modelo estructural prácticamente terminado. Acá me ha quedado una columna sin vinculación. Tendríamos nosotros que definir si estas columnas continuarían. Bueno, esto va a depender de la arquitectura que le apliquemos al modelo. Si de acá deberían continuar algunas columnas también para hacer un techo, o si de repente con algún material liviano se aplica algún cerramiento para esta escalera. Podríamos hacerlo de muchas maneras. No tenemos exactamente el detalle de cómo vamos a hacerlo, pero a efecto de este ejemplo podríamos aquí simplemente eliminar este tramo. Vamos a eliminar esta columna. Observe que voy a hacer la eliminación de la columna con su respectivo nudo superior. Le digo suprimir, lo mismo con esta columna, su nudo superior, en el entendido de que en esta parte podríamos hacer alguna estructura liviana que no sea de hormigón, o podríamos continuar las columnas de este lado, podríamos continuarlas para generar un techo, una cubierta para esta parte. Eso lo dejaríamos a criterio del, según lo que nos diga el arquitecto proyectista, tendríamos que plantear la solución. Bueno, a efecto de este ejemplo lo vamos a dejar así, simplemente como está planteado hasta este momento. Bien, el siguiente paso que tenemos que completar es la carga de viento. Para hacer la carga de viento necesitamos aplicar cerramientos en todo el modelo estructural. ¿Por qué los cerramientos? Porque si el viento ataca desde cualquier lugar, se supone que la carga debe aplicarse sobre una superficie y esta superficie debe transmitir el empuje del viento a los elementos estructurales. Si yo no le aplico un cerramiento al edificio, la simulación va a ser incorrecta porque el viento estaría empujando únicamente en las secciones de vigas y de columnas, pero su área de impacto no va a ser la real como corresponde con un edificio. Bien, con esa aclaración, entonces vamos a proceder a generar los cerramientos dentro del modelo estructural. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente herramienta, donde dice estructura, cerramiento. Le damos ahí. Antes que nada tenemos que definir qué es un cerramiento. Un cerramiento es un elemento superficial que permite transmitir cargas únicamente. Estos cerramientos no tienen espesor, son elementos teóricos, no tienen rigidez, simplemente son elementos para modelar o para simular una distribución de cargas superficiales. Entonces, para crear un cerramiento me dan las opciones de que reparta la carga en dos direcciones, solo en dirección X o solo en la dirección Y. Vamos a asumir que la repartición de las cargas las haga en dos direcciones. Entonces voy a crear, con la opción rectángulo, voy a crear cerramiento para cada uno de los muros, diríamos así, ficticios de repartición de carga en cada una de las caras de mi edificio. Entonces voy a desactivar la forma de las secciones y observe, si uso la opción rectángulo debo marcar dos nudos y un tercero perpendicular para que se me genere. Entonces voy a marcar desde aquí
hasta aquí y hasta la parte superior. Observe que he cerrado esta parte del modelo. Voy a hacer lo mismo desde aquí hasta aquí y hasta la parte superior del modelo. Note que el cerramiento se está generando de esta forma. Voy a hacer un cerramiento desde aquí. Siempre es bueno rotar la vista para evitar cometer errores. Hasta aquí. Otro cerramiento desde aquí hasta aquí y hasta la parte superior. Con un poco de práctica vamos a ver que este trabajo resulta bastante fácil. Al principio seguramente los estudiantes, los cursantes van a tener un poco de dificultad para visualizar correctamente los nudos. Sin embargo, como estaba mencionando, con la práctica, con el uso, van a ver que realmente es un trabajo muy sencillo. Identifico los nudos y realizo la modelación. Identifico los nudos. Me voy hasta la parte superior, realizo la modelación. Identifico los nudos y hago la modelación. Y a este se vuelve un trabajo bastante repetitivo. Observe que estoy cerrando todo esto. Voy a marcar desde aquí hasta aquí y me voy hasta la parte superior. Voy a seguir rotando el modelo desde aquí hasta aquí. Cierro el modelo. Me falta el cerramiento en este lugar desde aquí, hasta la parte superior, ahí, desde aquí hasta aquí y hasta la parte inferior, hasta aquí, desde aquí hasta aquí y hasta la parte superior. A ver, vamos a cerrar esto. Veamos cómo está quedando mi edificio. Tengo todo cerrado. Sí, tengo todo cerrado. Únicamente me faltaría cerrar en el lugar de las escaleras. Ahora, depende cómo vamos a manejar esto. Podríamos dejarlo abierto o cerrar parcialmente hasta cierto lugar simplemente. O asumir que, por ejemplo, hay un cerramiento de vidrio, ¿no? Entonces cerrar parcialmente, poner la situación extrema de que todo esté cerrado en algún momento y cuando se va a habilitar la escalera, bueno, se abre la puerta. Bien, eso ya son pormenores del análisis estructural, pormenores del cálculo estructural, entonces queda a criterio de los ingenieros proyectistas. Algo que quiero aclarar aquí es lo siguiente: no he cerrado, no he hecho el cerramiento desde la parte inferior. Note que si yo miro la vista frontal, no hice el cerramiento desde la base porque se supone que la planta baja está en este nivel. Entonces de aquí para abajo hay tierra, entonces no justifica hacer el cerramiento hasta abajo. Por esa razón entonces hemos modelado los cerramientos a partir de la planta baja. Bien, en este lugar voy a aplicar el cerramiento. Opcionalmente puedo aplicar el cerramiento o dejarlo libre, según lo que ya hemos mencionado, ¿no? Recuerde que este es un programa de modelación estructural, entonces muchas de las cosas que hacemos para la modelación estructural son asumidas o son según el criterio normativo
o en muchos casos también según el criterio del propio ingeniero estructurista. Bien, el modelo ya contiene todos los cerramientos, ya contiene todas las cargas. Entonces lo que nos resta es hacer la simulación del viento. Ok. Era necesario cerrar todo para que el programa haga el cálculo del impacto de la fuerza del viento sobre las diferentes superficies. Entonces, para realizar esta simulación, lo que vamos a hacer es irnos a cargas, simulación de carga de viento y la opción generar cargas de viento. Le damos ahí. Nos va a aparecer este esquema. En este lugar dice velocidad del viento. Tenemos que establecer en metros sobre segundo la velocidad del viento. Bueno, tendríamos que remitirnos a la norma local sobre qué velocidad debemos incluir. Yo voy a adoptar un valor de 40 metros sobre segundo, 40 metros sobre segundo o 45 metros sobre segundo. Tendríamos que hacer la conversión que corresponde dependiendo de la zona de donde nos encontremos. En nuestro país, por ejemplo, la norma, el proyecto de norma de cargas de viento indica vientos de 120, de 140 kilómetros por hora para ciertas zonas, vientos de 100 o de 90 para otras zonas en kilómetros por hora. Entonces deberíamos hacer esa transformación a metros sobre segundo y colocar el valor en este lugar. Vamos a suponer aquí 40 metros sobre segundo. Luego tenemos que indicar en qué direcciones vamos a hacer la simulación para que el viento esté atacando. Entonces voy a decir que ataca en la dirección X positiva, dirección X negativa, también del otro lado, dirección Y positiva desde este lado, dirección Y negativa. Observe que el robot me permite atacar con el viento en direcciones diagonales también de forma opcional. Yo no lo voy a hacer, simplemente voy a usar las 4 direcciones estas que corresponden a la ortogonalidad. Bien, el nivel del terreno va a estar en 0, es decir que de 0 para abajo no me considere ninguna fuerza de viento. Exposición al viento, aquí me pide con qué elementos debo tomar en cuenta para hacer la simulación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, este cerramiento y voy a hacer clic derecho, seleccionar semejantes. Voy a decirle que seleccione por espesor y observe, me selecciona todos los elementos de cerramiento que hemos generado. Los otros elementos no me los va a considerar en el cálculo de viento. Quizás otro elemento que sí debería seleccionar deberían ser este de aquí y este de aquí, ¿no? Todos los elementos entonces susceptibles de sufrir viento en dirección horizontal son los que van a ser atacados por el viento. Entonces voy a hacer un clic acá. Si no me trae la selección, lo que puedo hacer es venirme acá y hacer clic derecho, copiar, y me vengo aquí y le digo control V, pegar. Entonces voy a decirle a robot que únicamente en estos objetos o en estos elementos seleccionados se aplique la simulación de viento. Bien, aquí me dice que la posibilidad de considerar huecos en paneles cerrados para flujo de viento o
que no se tome en cuenta huecos en paneles. Bueno, para el caso es lo mismo porque no hemos generado huecos. Generación de cargas. Bueno, aquí me pide cuando el coeficiente de desviación de carga sea del 0,5%, se me generen las cargas. Es decir, el programa va a hacer una serie de iteraciones, va a ir cada vez disminuyendo el porciento de error y cuando llegue al 0,5%, es decir, menos del 1%, entonces va a generar de forma automática la carga. Bien, acá hay una opción de perfil de viento. Por defecto yo puedo asumir una distribución de esta naturaleza, uniforme en toda la altura. El programa, en función de la altura del modelo, calcula hasta un nivel aproximadamente el doble de la altura y me permite modificar, por ejemplo, sabemos que el comportamiento del viento tiene forma parabólica realmente, entonces yo puedo llevar esto por acá, por ejemplo al 2, al doble, y aumentar algunos puntos de control intermedios de manera que esto sea una curva y no una recta. Entonces ya eso implicaría pues hacer un estudio un poquito más exhaustivo de la carga de viento. Yo puedo ir reduciendo y aumentando en diferentes elevaciones, diferentes alturas. Esto lo puedo traer más acá y hacer un perfil de viento acorde a la norma. Si no deseo hacer esta parábola, puedo darle aquí en restablecer y que considere toda la fuerza como que se trate de algo uniforme. Bien, con esta configuración simplemente le digo iniciar y dejo que el programa trabaje. Aquí empieza a hacer la simulación. Observe que el programa está en este momento calculando cuando el viento ataca desde este lado, hace la simulación, está haciendo el mallado y la simulación. Entonces hay que procurar no utilizar la máquina, no hacer ningún otro proceso porque es bastante exigente lo que se está haciendo en este momento con la máquina. Bien, este proceso puede tardar algunos minutos. Va a ser la simulación primeramente en dirección X positiva, luego va a pasar a la simulación en Y positiva, X negativa y para terminar en Y negativo. Entonces vamos a dejar por un momento para ver en qué punto o en qué situación el programa empieza a generar ya las cargas. Observe que aquí va reduciendo el proceso de convergencia y cuando llega a un 0,5% ya realizó la simulación y pasa inmediatamente a la otra dirección de simulación. Entonces está simulando el ataque del viento en dirección Y positiva. Nuevamente realiza el proceso de convergencia hasta llegar al establecido de 0,5%. Bien, como vemos aquí, los cálculos están siendo realizados y ha generado las cargas y por lo tanto pasa a la siguiente dirección. Está ahora trabajando la simulación en dirección X negativa. Como pueden apreciar aquí, la simulación de viento está siendo aplicada únicamente en los paños o en los cerramientos que nosotros seleccionamos al momento de definir la carga. Ok, entonces dejamos que el proceso de cálculo continúe.
en la parte izquierda me muestra un mapa con algunos colores, y estos colores me indican la presión que está ejerciéndose sobre los diferentes elementos. Bien, terminó aquí de generar la carga en X negativa. Ahora va a simular la carga en Y negativa desde este lado, y como ven aquí está estableciendo los valores de la presión, que a su vez van a ser transmitidos a todos los elementos estructurales. Bien, seguramente unos instantes más va a concluir la simulación y tendremos, realmente es un trabajo muy complejo el que está realizando el programa, que nos va a ahorrar muchísimo tiempo de la modelación. Bien, cuando ya hemos terminado la simulación, me sale este mensaje que dice que se ha creado casos de carga, simulación de viento en X positivo, en Y positivo, en X negativo y en Y negativo para 40 metros sobre segundo. Bien, simplemente le digo aceptar. Aquí voy a cerrar este cuadro y volvemos a nuestro modelo como estaba. Observe que ahora, aparte de los casos de carga que habíamos creado, tenemos un caso de carga número 7, número 8, número 9 y número 10 que corresponde a la simulación de viento. Entonces acá, si yo activo la visualización de las cargas, tengo unas cargas horizontales. Observe acá, tenemos unas cargas horizontales. Esto es para viento en X positivo, para Y positivo, para X negativo, son cargas que vienen del otro lado, y para Y negativo. Bien, entonces este es un trabajo bastante complejo. Podríamos nosotros usar una planilla de cálculo, crear nuestras cargas horizontales correspondientes al viento en base a nuestra norma local, y deberíamos en ese caso aplicar de forma manual todas estas cargas según el procedimiento que ya hemos visto en la aplicación de cargas sobre losas. Sería un proceso bastante tedioso. La experiencia, la experiencia personal mía me dice que haciendo esta simulación de robot estructural, la variación de las cargas respecto de un cálculo manual, por ejemplo con nuestra norma local, la norma boliviana, es prácticamente despreciable. Los valores son muy similares a los que nosotros introducimos manualmente y con el programa. Bien, tenemos nuestra estructura cargada. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.